Su hogar es el mundo entero. Escritos y discursos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin sobre la lucha femenina y otros asuntos sociales. Compilador Pablo de Oscar. Parte 7. En la Edad Media, los conventos eran refugios del pueblo, que se guarecían allí de la crueldad de señores y príncipes, encontrando alimentos y protección en casos de extrema pobreza. Los claustros no negaban pan y alimentos a los hambrientos. No debemos olvidar que la Edad Media no conocía el comercio que es corriente en nuestros días. Cada granja y cada convento producía en abundancia lo que necesitaba, gracias al trabajo de los siervos y artesanos. Sucedía a menudo que las reservas no encontraban salida. Cuando había excedente de grano, vegetales, leña, este carecía de valor. No había comprador y no todos los productos podían conservarse. En estos casos, los conventos proveían generosamente a las necesidades de los pobres, dándoles en el mejor de los casos una pequeña porción de lo que les había sacado a sus siervos. Esta era la costumbre de la época y casi todas las fincas de la nobleza hacían lo mismo. Para los conventos, esta benevolencia era una fuente de ganancias. Con su reputación de abrir sus puertas a los pobres, recibían grandes regalos y herencias de los ricos poderosos. Con el surgimiento del capitalismo y la producción para el comercio, cada producto adquirió un precio y se volvió intercambiable. En ese momento se acabaron las buenas acciones de los conventos, las casas de los señores y de la iglesia. El pueblo perdió su último refugio. Esta es una de las razones por las que en los inicios del capitalismo en el siglo XVIII, cuando los obreros aún no se habían organizado para defender sus intereses, apareció una pobreza tan impresionante que parecía que la humanidad había regresado a la decadencia del Imperio Romano. Pero si la Iglesia Católica de los viejos tiempos trató de ayudar al proletariado romano, predicando el comunismo, la igualdad y la fraternidad, en la etapa capitalista actuó de manera completamente distinta. Trató sobre todo de sacar ganancias de la pobreza del pueblo, como mano de obra barata. Los conventos se convirtieron en infiernos de explotación capitalista, que además hacían trabajar a mujeres y niños. El juicio contra el convento del Buen Pastor de 1903 en Francia fue un ejemplo notable de estos abusos. Había niñas de 12, 10 y 9 años obligadas a trabajar en condiciones abominables, arruinando su vista, su salud, mal alimentadas y sometidas a un régimen carcelario. En la actualidad, casi todos los conventos franceses están cerrados y la iglesia ya no tiene posibilidad de explotar directamente. De igual modo, el diezmo azote de los campesinos fue abolido hace mucho y volvió, ¿verdad? Ello no le impide al clero exprimirle dinero a la clase obrera mediante otros métodos, sobre todo misas, casamientos, entierros y bautismos. Y los gobiernos que apoyan el clero obligan al pueblo a pagarle tributo. Además, en todos los países, salvo Estados Unidos y Suiza, donde la religión es un asunto personal, la Iglesia le saca al Estado sumas enormes que provienen, obviamente, del trabajo del pueblo.
En Francia, por ejemplo, los gastos del clero suman 40 millones de francos anuales. En síntesis, el trabajo de millones de explotados garantiza la existencia de la Iglesia, el gobierno y la clase capitalista. Las estadísticas de los ingresos de la Iglesia, antes refugio de los pobres, en Austria-Hungría, dan una idea de su riqueza. Hace 5 años, o sea, en 1900, sus ingresos anuales sumaban 60 millones de coronas y sus gastos no excedían de los 35 millones. Así, en un año ahorraban 25 millones a costa del sudor y la sangre de los trabajadores. He aquí algunos detalles sobre esa suma. 1900 estamos hablando, es entre piensantes. El arzobispado de Viena, paréntesis, muy probablemente ya subió esa cifra, con un ingreso anual de 300,000 coronas y gastos no mayores de la mitad de esa suma, ahorró 150,000. El capital fijo de ese arzobispado suma alrededor de 7 millones de coronas. El arzobispado de Praga posee un ingreso de más de 500,000 y gastos de alrededor de 300,000. Su capital es de casi 11 millones. El arzobispado de Olomouc tiene ingresos de más de 500,000 y gastos por alrededor de 400,000. Su fortuna asciende a 14 millones. El clero inferior, que tanto se lamenta de su pobreza, explota a la población en igual medida. Los ingresos anuales de los párrocos austriacos suman más de 35 millones. Los gastos solo 21 millones y como resultado los ahorros de los curas párrocos suman 14 millones anuales. Las propiedades parroquiales ascienden a más de 450 millones. Por último, hace 5 años los conventos recibían deducidos los gastos, un ingreso neto de 5 millones anuales. Estas riquezas aumentan con los años. A la par, la pobreza de los trabajadores explotados por el capitalismo y el Estado, en nuestro país y en todos los demás, la situación es idéntica a la Austria-Hungría. Después de haber pasado revista a la historia de la Iglesia, no puede sorprendernos que el clero apoye al zar y a los capitalistas contra los obreros revolucionarios que luchan por un futuro mejor. Los obreros conscientes organizados del Partido Socialdemócrata luchan por convertir la idea de la igualdad social y la fraternidad entre los hombres, que alguna vez fue la causa de la Iglesia cristiana, en una realidad. Pero si la igualdad resultó irrealizable en una sociedad basada en la esclavitud o la servidumbre, en cambio puede realizarse en nuestra época de capitalismo industrial. Lo que los apóstoles cristianos no lograron con encendidos discursos contra el egoísmo de los ricos, lo pueden lograr en un futuro cercano los proletarios modernos. Los obreros conscientes de su situación como clase, conquistando el poder político en todos los países y arrancando las fábricas, las tierras y todos los medios de producción de manos de los capitalistas para convertirlos en propiedad común. El comunismo por el que luchan los socialdemócratas no consiste en dividir entre los mendigos, los ricos y los ociosos la riqueza producida por esclavos y siervos, sino en el trabajo comunitario, honesto y el goce de los frutos comunes de dicho trabajo. El socialismo no es la generosidad de los ricos con los pobres, sino la abolición total de las diferencias entre ricos